Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Soy Ernesto Garrat, escritor, crítico de cine y también una persona con mucha alergia, así que espero disculpen mi condición ocular y nasal. Pero nada, nada que loratadina no pueda mejorar. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Fuerza G, donde vamos a hablar con autores, vamos a hablar con justamente artistas, y en esta ocasión vamos a hablar con un artista de la casa, no, sino vamos a hablar con el dibujante, el hombre que está detrás de las gráficas de Nitrox Márquez, quien está a punto de unirse a esta sesión, y ahí me envió la solicitud y vamos a hablar de su carrera, lo que él piensa y lo que puede en el fondo eh, concluir respecto del estado editorial en Chile. ¿Cómo está, Máster? Un gusto conocerlo. Buenas, buenas. Aquí pues bien, día domingo, tranquilos, Ah, qué todo bueno. excelente. ¿Qué está haciendo? Estaba aquí sentado esperando, esperando la hora realmente. Ah, como si fuera el paredón. Pero aquí no hacemos periodismo, no Estaba, hacemos estaba periodismo. leyendo el Harry Potter. Ah, qué bien. Sí, ¿Te gusta sí. Harry Potter? No, no, pero ahora sí, ahora un poco. Que el primero, que había visto las películas, mi pareja le gustan harto y tiene un par de libros, entonces me dijo, no, tienes que leértelas, tienes que leer. Así Sí, que, es súper importante estar fomentando la lectura, aunque sea con deudas que hemos tenido, ¿no? Me imagino que es una deuda que tiene un par de décadas, nada importante. no, pero es súper rápido de leer. Yo, o sea, lo empecé a leer así como por obligación y nada, cada vez que tengo un tiempito, por ejemplo ahora, me pongo a leer un par de páginas que sí, funciona súper bien. No, espectacular. Bueno, nosotros estamos justamente, nos congrega ahora hablar de, no sé si es tu último trabajo, pero es tu más reciente, uno de los más recientes trabajos, que es Inmuno, un bestseller de Aurea Ediciones que ya lleva más de, va entrando ya a la segunda edición, fresquito, saliendo de imprenta, y un cómic que ha resultado sumamente exitoso, sumamente bien recibido por las personas. Y nada, debo Mm. felicitarte porque los dibujos son espléndidos, o sea, de verdad son fantásticos. No sé Ah, si muchas puedes gracias. mostrarlo un poquito, porque mi ejemplar a mí me lo arrebataron. Me te mostré esta es una de mis páginas favoritas. No, fantástico, fantástico. Y son cuatro personajes principales y mis páginas favoritas son las páginas que dejé específicamente donde ellos se muestran. Hay una página donde está el villano, que vendría haciendo esa. Ay, tiene mucho brillo, pero ahí. Lo más interesante de esta propuesta es que es una propuesta pedagógica, pero está dibujada como si fuera, en esencia, una especie de cómic de superhéroe o space opera. ¿Qué Sí, ref- no, es maravillosa esta cuestión. A mí siempre me gustó la idea de poder como enseñar algo aparte del cómic. Yo hace mucho tiempo trabajé con unos sudafricanos, creo que eran, y que ellos hacían cómics con caricatura, pero vendían seguros. Eran Ah, cómics que te contaban cómo pedir un crédito, cómo vender, cómo comprar seguro, o cómo comprar esto. Y había otros donde trabajé que eran de cómo cruzar la calle, leyes del tránsito, y eran cortitos, pero funcionaban en esa temática. A mí me encantó la idea. No sé si sigue funcionando, hace muchos años dejé de trabajar con ellos. Eh, pero a todo esto, llegué a trabajar con ella por la Carla Díaz, una artista nacional espectacular, ella me recomendó. Eh, pero siempre pensé que es como una forma, porque al final el cómic es un medio. La gente viene y dice cómic, Superman, Batman. Y siempre que hacen algo en cómic es superhéroes. Pero, y queda ahí, pues. El otro día estaba hablando con un amigo y queda ahí siempre. Pero no, pues mucho más. Tiene su propia forma de contar historias, pues, tiene
sistema de tiempo diferente. Una viñeta puede durar un segundo, o dependiendo del contexto puede durar una hora, puede ser un momento que, sin tiempo, cosa que la literatura no tiene y el cine tampoco. Entonces, es otro medio. Se puede Claro, explicar mucho más. es otro medio de expresión. Y a la hora de dibujar, porque tus dibujos son súper realistas, son súper expresivos, tienen mucho movimiento, lo podemos ver en otras piezas que has dibujado. Pero en el fondo me gustaría saber dos cosas. Uno, Cuéntame. tu referencia a la hora de dibujar. Es decir, me imagino, todos tenemos más o menos las mismas Ah, referencias, pero a quién te gustaría parecerte, a quién le rindes tributo en tu trabajo. La primera pregunta. a ver, a mí siempre me gustó Eduardo de la Barra. Por supuesto. Eh, Maestro. antes de conocer su, ¿cómo se llama? Antes porque a mí me gustaban mucho los Topaces, la serie Topaces, De humor y político. Recordemos a los millennials que tienen que ir a votar claro, ahora en las elecciones y que hay que moverlos. Topaz era una publicación de humor política legendaria en la historia republicana de nuestro país. y ¿cómo se llama? Pero antes de conocer quién era el autor de esos dibujos, me enamoré de ciertos dibujos. Y a medida que fui creciendo, fui adquiriendo más cómics, qué sé yo, me di cuenta que mantenía el estilo, y era Eduardo de la Barra. Cuando hacía estos achurados, estas como caricaturas súper, un poquito grotescas a veces, pero tenían un achurado, una forma, un volumen, a mí me encantaba. Y para el lado del gringo, obviamente el cómic gringo, los Cooper. También me pasó lo mismo, compré muchos cómics sin saber quién eran los autores, pues yo compraba nomás, a medida que tenía trabajo cuando era chico y me ganaba mis lucas, iba a comprarme los cómics. Cuando Y eras explotado en las fábricas de hacer zapatillas de la India y podías comprarte todos los cómics que querías, por supuesto. parecido porque yo trabajé en un almacén como a los 14, como a los 14, 15, trabajé en un almacén y en una botillería. Entonces ahí me pagaban y yo me iba a comprar los cómics Ah, en con esta verdad eras biblioteca. una persona, objeto de explotación infantil, qué interesante. Sí, sí. Que justo el vecino era dueño del almacén con la botillería, entonces me dijo, ¿querés trabajar acá? Yo dije, claro, por supuesto. ¿En qué barrio era, señor Nitros Esto Márquez? era en Necochea, San Pablo, cerca del metro San Pablo, para el Perfecto. lado norte, a ese lado. Sí. Y entonces me iba a comprar los cómics y me di cuenta, cuando entró a los primeros talleres de cómic, cuando llevé mis cómics, me dijeron, pero esos son los covers. Y dije, ¿cómo son los covers? Pero aquí sale el dibujante. ¡Wow! Y tenía muchos del mismo autor. Entonces tenía muchos de la Vancouver y del Joker, y ahí mis primeros profesores de cómic me iban diciendo, no, pero mira, está la escuela de los covers, y era toda una escuela para atrás, y entonces ahí uno empieza a investigar y ir para atrás, y me di cuenta que tengo harto de eso, o sea, fueron los primeros dibujos que vi, entonces tengo ese tipo como achurado. También tenía harto de Alcatena, ¿no? Sabía que tenía hasta que empecé a leer Ah, quién había el que dibujaba. Cuando ya llegué a eso, empecé a revisar todos y empezáis a ver las diferencias, porque hay un punto cuando uno empieza a coleccionar cómics que no puedes ver las diferencias de los dibujantes, ves como las acciones, ¿no? Y cuando te empieza a interesar más, cuando tu ojo se empieza a agudizar más, empiezas a ver las diferencias de los dibujantes, los estilos. Ya, esa parte es maravillosa. Y ahí empezáis a ver las pifias, de repente, oh, está mal la perspectiva, wow, pero este es seco, pero está mal la perspectiva. Oh. O de repente, escenario hermoso, así como 400 personajes, una viñeta, así, ¿cómo nos metió todo ahí? ¿Cómo? No sé. y en ese sentido, de los artistas contemporáneos de Chile, ahora, a mí me encanta tu estilo, creo que tu trabajo es súper limpio, haces un trabajo súper valioso con el uso tal vez bueno, el Cote Carvajal hace el color, pero me imagino que ahí hay como una colaboración y que tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo quiero que vayan estos colores, estos otros colores, pero en términos de género, en términos de qué tipo de historia te gusta, cuál es tu foco preferido en este sentido? ¿El space opera, la fantasía heroica, el cómic rutinario, o sea, de día a día, donde no hay elementos fantásticos? ¿Cuál podríamos decir? ¿Qué es lo que te gusta a ti hacer? O sea, más allá del encargo, la pega, ¿qué te nace a ti? qué difícil pregunta, porque, a ver, lo que más me ha gustado trabajar, más ha sido por en el proceso, es cómo los vamos creando los cómics. Esa es la parte entretenida. Mientras más elementos tengamos y donde yo pueda aportar más, es donde me entretengo más. Más que en el estilo. Porque, por ejemplo,
Yo hice hace tiempo un cómic de la biografía del Papa Francisco. Y la colaboración fue un poquito complicada, eh, no fue como fluida. Además, encima que el Es que el Papa guionista es se argentino, el Papa complicaba. es argentino, entonces es complicado. ¿Sí? ¿No? Y era complicado porque el Papa Francisco tiene poca historia, poco que encontrarle, pocos giros en su biografía, no mató a nadie, ¿cachai? No se portó mal con nadie, no Claro, hizo nada como, relevante. como que lo van a Como, matar a él más bien. claro, entonces nos costaba mucho, y entonces con el guionista hablamos sobre eso, pero no encontramos ningún nada, entonces como que me aburrí un poco trabajar ahí. En cambio, por ejemplo, Nieve, que fue un cortito que sacamos de 20 páginas, con Dayana, eh, para 45 RPM, nos juntamos y empezamos a hablar sobre el mundo de donde vivía Nieve, eh, que era una chica que vivía en este mundo post-apocalíptico, que algo pasó con el agua y todo estaba blanco ahora, ya no había mucha humanidad y empezaron a salir como unos vampiros, pero lo hablamos mucho y esa parte es la que a mí me entretenía porque empecé a crear estos mundos. Y eso mismo pasó con Inmuno. Po. En Inmuno a mí me trajeron y me dijeron ya, van a ser bacterias, van a ser células, pero tenemos que hacer personajes. Fue como, qué maravilloso. Qué maravilloso. Entonces, era, ya, entonces este va a ser otro planeta. Y entonces yo me empiezo a pasar todas las películas posibles y, y voy soltando todo. Y ahí empiezo a diseñar. Esa es la parte entretenida. Entonces, no es como una temática. Igual a mí me encantan las temáticas, por ejemplo, en El Viudo, como novelas puras, también me gustó trabajar eso. Pero es más cuando el El proceso. viudo es un cómic que parece una novela negra, un cómic como melodramático, incluso fotonovela, ¿no? Es un trabajo precioso que tú haces en blanco y negro, con, con bastante relevancia y escuela de justamente, podríamos decir, el mundo del el expresionismo alemán, si esto fuera cine, ¿no? Claro, en El Viudo, por ejemplo, bueno, no estamos en pandemia, así que fue maravilloso porque pude ir a todos los museos, donde me podía conseguir una foto de 1957, que es donde transcurre El Viudo, iba y me la conseguía. Fui a este edificio donde tienen los patrimonios y cosas así, tienen planos para buscar ciertas referencias de lo que podíamos hacer, le proponía yo al guionista. Hicimos harto de eso, fue mucha pega, pero 1950 no existe en Chile. O sea, existe del 73 en adelante, pero en la historia de 1950 no existe. Pues, ¿qué es lo que? Nada. Claro, Uno pasa la historia y... Ah, no, el 73. Sí, el 73, ahí pasó todo. Pero antes no existía Chile. Pues. Todo era igual, todo el mundo se vestía igual, pasaba lo mismo. No había nada. Ah, hubo un terremoto después. Ah, ahí empezó a existir Chile. Entonces era súper complicado conseguir información. Lo que más me costó en el Viudo, por ejemplo, y todavía no sé, porque al final me di la libertad artística, hay una escena que ocurre en el puente del Arzobispo. Y el puente del Arzobispo tenía unas columnas. Y las columnas se tiraron por un asunto vial que los autos no podían doblar y chocaban mucho. Una cosa así. Entonces impedía que podía ir ver para qué lado iba a doblar. Entonces las echaron abajo. Pero supe que fue entre el 50 y el 60, pero no la fecha exacta. Y fui a todos lados, fui hasta la municipalidad. Pregunté a todos lados y nadie me... Así, yo soy un poquito, obsesivo, me doy cuenta. claro, intenso, un poquito intenso. Claro. Y nadie supo cuándo se echaron abajo las columnas. Po. Entonces dije, no, las columnas son bonitas, así que las voy a dejar. Y en el cómic aparecen. Ahora, no sé si para la fecha deberían estar o no, pero fue una Es libertad una, creativa. también manejáis súper bien los espacios, ahora que hablamos del el sentido escénico, eres como también metódico en eso, eres como acucioso, como neura, como intenso, como que te gusta Sí, que el lugar donde están pasando las cosas y se vean reales, así. sí, sí. Trato de que sea lo más realista posible. O sea, todo depende de las bases de la historia. Si me dicen, no, aquí es súper fantástico, tú puedes hacer que los personajes salten 8 metros, ningún problema, ok, esas son las reglas. Entonces, dándome todos esos parámetros,
yo empiezo a ver cómo hacemos funcionar todo. Pero si me dicen esto es totalmente realista, el personaje no puede saltar 2 metros. Las personas no hacen eso. Si golpean con el hombro una puerta, no la pueden romper. La gente no hace eso. Entonces hay que mantener todo dentro de los parámetros. Y aquí, por ejemplo, en Inmuno, los parámetros los iba poniendo el doctor. Cada vez que proponíamos algo, y el doctor nos decía, no, 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 ahí nos salimos de la ciencia y entramos a la fantasía. Ah, ok. Entonces, vamos con calma con eso. Entonces, todas las propuestas iban acorde lo más apegado a la ciencia posible, a las reglas que ya habíamos puesto. Por eso Y los en ese, espacios a veces pero son... no te daba lata no romper la regla o trabajaste bien. Es que el problema cuando uno rompe sus reglas es que se nota. Los errores se notan más que las cosas bien hechas. Las cosas bien hechas pasan suaves hasta el final. Y uno termina el libro y dice, oh, qué bien. Pero cuando hay errores te sacan de la historia. Y eso es lo que trato de evitar. Entonces, si el personaje en un momento salta 2 metros y en otro momento salta 4, ¿por qué no siempre puede saltar 4 metros? En el caso que lo necesite. No sé. Hay una portada del Viudo que es como un homenaje a Kira. Sí, eh, que es una moto cincuentera, así como si fuera como la de Steve McQueen en esa película de guerra, ¿cachai? es Y una Indian. así es. Y él se ve con su sombrero de ala avanzando y con su traje de persona que vive en los años 50. Es muy bonita, no sé si la tenía ahí para verla, yo no cacho cómo compartirla. No, esa creo que la hice digital y el video no sé dónde lo tengo. No, no te Tengo, preocupes, tengo dejémoslo la así. escoba aquí. Sí, quería No te sacar más preocupes. cosas, pero no sé cuánto tiempo tenemos, no sé cuánto tiempo dura esto. No, no te preocupes, sigamos No, avanzando. dame un Eh, segundo entonces. bueno, yo voy a rellenar. Ya. Eh, hoy empecé a leer un gran libro, Cyberpunk, editado por Aurea Ediciones, con grandes nombres de las letras chilenas, y es un libro que me entretiene muchísimo. Cómprenlo en la librería Aurea Ediciones, en tiendas ediciones, también en Busca Libre y otros buscadores de libros. Está muy, muy, muy bueno, ¿cierto? Y también estoy leyendo un libro que me gusta mucho, que es La Lanza Rota, de mi amigo y escritor Alberto Rojas, en su edición aniversario con ilustraciones de Félix Vega. Es bacán y les recuerdo que estamos conversando con Nitrox, Ya, aquí está. el hombre que vino de la intensidad a hablarnos acerca de su trabajo excepcional en Inmuno. Yo creo que Sí, Inmuno mira, entra yo muy bien por los ojos, weón. en general o hago la ilustración completa con tinta incluida o hasta el color incluido, generalmente. Igual yo partí haciendo color solamente. Ah, En, sí, ¿ah? uno, sí, en Zenith, que era un personaje secundario del Diablo, unas revistas que salieron por allá por el 2000 y Sí, algo. sí. No, Ahí partí yo coloreando. Diablo, ¿cómo olvidarla, weón? Sí, pues, también coloreé una Diablo que salió relativamente hace poco que se llama Diablo de la Resistencia. Buenísimo. Esta la coloreé yo. Y, pero cuando me invitaron para Inmuno, me dijeron, ya, pero tenemos Intintador, que es el Tokolomansky. Le dije, "Ah, ¿en serio tenemos Intintador? Entonces voy a hacer las páginas en papel. Entonces hice todas las páginas en papel. Wow. Y Como en los viejos entonces, tiempos. sí, me preparé mi escritorio, me compré una mesa de luz que es como, es un panel LED de estos que se ponen en el techo. Sí. Y encima de eso tuve como de mesa de luz. Maravilloso, funciona espectacular. Y tengo todas las páginas en papel, todas, todas. Oye, pero Entonces, eso es en una formato joya. gigante, Eso metí es en una joya. bolsito y todo. Me compré un folio, o sea, mi reina me regaló un folio, pero se me hizo chico porque pensé que iban a hacer menos páginas. Y no, ahí está el malo, ahí sí. Qué maravilla, ¿no? Es que está espectacular, weón. Entonces, igual fue un desafío porque yo nunca había trabajado con el tintador y tenía que, no sabía cómo, hasta qué nivel tenía que dejar el grafito para, para que este cabro no sé, pues no se perdiera, o cómo nos íbamos a llevar. Las primeras páginas
para mí igual fue un desafío, pero no sabía cómo trabajarlo y de repente sentía que él hacía otras líneas de más, entonces lo conversamos harto y llegó un punto donde ya lo dejé ser y él empezó a trabajar. Entonces yo venía y le decía, no, esta línea aquí porque quiero que se doble el dedo para acá, ah, ya, claro. Y más que ese tipo de detalles, no, y después fluyó. Lo que decía con el color que de Cote, por ejemplo, no, a Cote yo lo dejé pintar como quisiera. Perfecto. Libertad Sí, absoluta. no, sí, ¿qué le voy a andar diciendo? No, Incluso maravilloso. las máquinas las compré en papel de, ¿cómo se llama? De impresora doble carta. Y es súper, súper... Ah, lo pillaste. No me acuerdo. Este lo hice digital, por eso no hay original. La que habláis tú. Sí, no, bacán. Voy a acercarla un poquito más para atrás para que tengan un plano más general, porque como está cortada la pantalla, el homenaje Ah, de El ahí. Viudo a Akira de parte de nuestro Sí. amigo Mr. Nitrox. Nitrox. ¿Y por qué te llaman Nitrox? Porque eres como adrenalínico, me No, imagino. hay 7 historias diferentes. Una Siete. es la real. Es que la real no es tan entretenida. Como dice Es la como un película Un accidente. tiro, cuando dice la película Un tiro en la noche, cuando la mentira es mejor que la verdad, publica la mentira. Dale. Entonces, hay varias historias. La más fantástica, la más... Pero fue un error cuando empecé a firmar, empecé a dibujar cuando era chico. Y al final empecé a cortar por aquí, para allá y quedó como Nitrox. Y al final dije, ah, este me gusta, este lo dejo, listo. Y quedó como Nitrox todo. ¿Cuántos años Además llevas porque, dibujando? ¿Cuántos años llevas activo? ¿Unos pero 20, 15? eso es difícil decir, porque desde la primera publicación tendría que ser desde el siglo pasado. Entonces, un poquito más de 20 años, sí. Digo, desde que saliste de la fábrica de zapatillas en la India y te dejaron hacer otra cosa. Sí, un poquito más de 20 años, yo creo. Porque las primeras publicaciones las hicimos en un taller que teníamos que se llamaba Aquagraphic. Hicimos el primer grupo que se llamaba Aquagraphic y de ahí salieron varias personas. Incluso yo hago cartas para mito de leyenda y justo hace poquito me mandaron este tipo de productos que hice yo, Vaya, vaya. de mito y leyenda, y con él, o sea, dentro de los ilustradores de mito y leyenda, eh, hay uno de los cabros que está en el taller también, que se llama José Muñoz, y es una ilustración espectacular también. Maravilloso. También tuve la oportunidad de hacer las piezas blancas del ajedrez. Wow. Hay que hacer variedad porque vivir en cómic en Chile igual es medio complicado. Y trabajar para afuera es una... ¿Cómo está eso en términos de tratar de ver una editorial y Yo poder... hace rato que no trabajo para afuera. O sea, que trabajo para algunas empresas en Chile que trabajan para afuera, pero que hacen como juegos de video, entonces son personajes y cosas así. Diseño de personajes, cuando quieren presentar algún pitch de algún juego para conseguir plega, me llegan como, es como un filtro, entonces me llega alguien y me dice, ya, necesito tal cosa. Ah, ya. Y yo hago los dibujos, se los entrego, me pagan, y esos quedan en el computador, en un disco duro y jamás se muestran porque tengo que firmar un contrato que dice que no puedo mostrar nada pues, para que nadie te copie los monos. Claro. Entonces, pero generalmente hago muchas cosas, todo lo que sea ilustración realmente. En mi cabeza, hasta hace unos años era así, o sea, yo hago solamente ilustración. Un, Pero ahora ya no, pues bueno, ahora sí cómics. una- es que no, para mí también es ilustración. Es otra forma de contar la misma historia, porque al final, para mí una ilustración es un dibujo que te cuenta algo. En un cómic necesitáis más dibujos nomás, porque la historia es más larga. Pero también he hecho un poquito de storyboard ahora último. eh, pero antes yo pensaba que todo era ilustración nomás. Pero Sergio Quijada me contactó para Gamaca hace unos años atrás y con él caché que lo que estaba haciendo era diseño de personaje, no eran ilustraciones, ¿no? Es que para mí lo asocié, o sea, yo hasta hace poco todavía me da risa esa cuestión del, ¿cómo se llama? Director de arte, ¿cómo se llama? Director de arte junior, que es un Ya. director de arte junior, o sea, Eso, es eso un viene de compadre. agencias, me imagino que viene de agencias creativas, agencias de publicidad, esos cargos, ¿no? Entonces, pero cuando yo, no sé, pues, salí a estudiar, era diseñador, pues.
no, director de arte junior, senior, entonces, no, se complicó, entonces yo me enfoqué, no, yo hago ilustración. Cualquiera que quiera ilustración, yo hago ilustración. Me encanta el cómic, eso es mi principal. Incluso hasta hace poco estaba haciendo solo mito de leyenda, por una cuestión de Lucas, porque es lo que más llegaban. Mito y leyenda, ilustraciones para algunos eh, privados que de repente veían algún dibujito, y ya me empecé a desesperar, porque quería hacer cómics, porque contar historias con más dibujitos. Entonces, Y, Inmuno te llegó caído del cielo. pero el Inmuno lo terminamos justo cuando empezó la pandemia. Ah, sí, tan antiguo es. Sí, Pero sí, no, y espérate, fue, ¿lo terminaron cuando empezó la pandemia? Es decir, no, como que yo terminé mi adivinaron que parte. venía la pandemia. No, no, yo terminé mi parte como yo diría que para el estallido social, un poquito pasado No, y para pasar el estallido social. pero el tema Inmuno, como concepto, como historia, ustedes lo empezaron a trabajar antes de saber que había una pandemia, entonces. Sí, pues mucho antes. Entonces, por eso te digo, adivinaron la pandemia. O sea, Bill Gates dijo que venía una pandemia, así que todo el mundo decía que venía pandemia. Ahora, yo creo que el doctor, como nos contó a nosotros, no imaginó que venía ninguna pandemia. Además que el inmuno habla de una bacteria, Claro, no un eh, virus. no un virus. Entonces, es diferente. Pero no sabíamos nada. Cuando llegó esto, nosotros no nos sentimos así como, ¡oh! Una pandemia, ahora podemos vender. No, fue como, oh, cresta, no nos va a pescar nadie. No nos va a pescar nadie. Y, y fue todo Yo, lo contrario. y no, igual pasó harto tiempo, porque tocamos hartas puertas en editoriales y todos dijeron, no, que nos estamos imprimiendo. No, que nos estamos imprimiendo. O sea, tenemos 4 proyectos en la cola y tú querías el quinto y tendríamos que tirarte para el 2023. Y entonces empezamos a cada uno ver por su lado y lo dejamos como en stand-by. Y después llegó el correo misterioso de... De O sea, yo lo audio. veo desde mi punto de vista, porque si lo preguntáis al Cote Carvajal, que es como nuestro líder, él tiene la película diferente. Yo desde mi punto de vista, a mí me dijeron, oye, ¿sabéis que llegó un ofrecimiento para imprimir un mundo? Y dije, ¿un ofrecimiento en plena pandemia? ¿Quién se va a arriesgar? ¿Quién se va a arriesgar a imprimir un cómic gigante? Porque más encima era gigante. Yo dije, no tenía que haber sido tan grande esta cuestión, son 120 páginas, son 120 días a color. Oh, esto, esto Pero nos está va a súper salir. linda la edición, está súper bonita. Yo creo que por eso es uno de Es los que, éxitos del título, que es una sí, edición porque muy bonita y está bien nosotros contada. Nosotros siempre trabajamos en formatos chicos, po. O sea, el Ferre, que es el de visuales, el único que yo conocía que sacaba cosas a color cuando estaban terminadas. Pero no conocía, o sea, a menos que sea ahí Ortega o ¿cómo se llama? El que estaba mencionando Baradit, hace poquito. Baradit, Claro, nombres conocidos, nadie te va a sacar Garrat. un libro. Pero nosotros, ninguno era conocido, pues entonces, ¿cómo nos van a sacar un libro a color? Nada. Pero salió a color y fue como, oh. Y después cuando llegó a mis manos fue como, oh. Y estoy súper orgulloso, me lo leí hace poco ahora en la tarde, de nuevo, para Ah, encontrar y bacán. encontré un par de pifias. Me encantaría arreglar esas, pero ya está listo. Pero podéis seguir Y, arreglándola en la tercera edición. claro, tengo ganas, pero no, sí, yo quiero que salga otro, quiero que el doctor se ponga a escribir ya otra enfermedad, para que Pero veamos nuevas que no, partes del cómic. que no le ¿Mm? achuntes, o sea, da como miedo, medio profético el doctor. Sí, no, Pero, pero esta cuestión nos va a acompañar, es que, a ver, cuando hicimos Inmuno, el doctor nos contaba todo de primera súper científico, porque el doctor además es docente. Entonces, hacía clases donde trataba el tema de la inmunología, qué sé yo, los linfocitos B, los macrófagos, cómo se comportan el sistema inmunológico y todo. Y ella tenía la idea de hacer el cómic, pero era súper dura la historia. Faltaba emoción. Ahí es donde viene la magia del Cote, que le dio toda la emoción, los personajes y todo eso. Y después de eso vino mi parte que era darle como sentido, como te decía yo, darle la estructura, que el doctor nos dijera ya, hasta dónde podíamos llegar, y de ahí crear los personajes eh, para este mundo.
Porque incluso en un momento los personajes tenían armas, armas de verdad, así, una pistola y disparaban. Entonces la pregunta era, pero si tienen armas pueden tener tanques, si tienen armas pueden tener armas de fuego, o sea, tienen tecnología. Ah, es que no funciona ahí porque no pueden tener tecnología, porque son bacterias, ahí no explicaba uno, entonces matamos todas las armas, no existen las armas. Todo tiene que ser biológico. Todo lo que, si son células o son hombres células, todo lo que es para lo que necesitan atacar tiene que salir de ellos. Entonces, ahí fuimos trabajando el sistema y ahí es donde yo me entretengo, porque son los desafíos que uno va logrando que se cumplan. Por ejemplo, el personaje esto, la célula esta de que es el linfocito B, que es el niño que se transforma en adulto, es cuando la célula madura y está lista para atacar a las bacterias. Pero claro, en el lanzamiento que tuvimos del Shazam, habían unos doctores que habían comprado el libro y decían, bueno, esta cuestión es increíble. Cuando yo estudiaba, teníamos unos dibujitos que eran unos círculos así con dos rayitas y te explicaban lo que era la presentación de antígeno. Pero aquí te lo explican, claro, porque el personaje, o sea, la célula viene y toma la cuestión y entonces transfiere al otro y lo ayuda a crecer y maduran y ahí se multiplican y van al ataque. Claro, porque y eran como escuchar a ñoños hablando de Superman, Batman, y eso, yo estaba de lejos, estaba firmando, ¿no? Y fue maravilloso escuchar eso, o sea, que funcionó, o sea, realmente yo no soy doctor, yo estudié esto por mi lado para poder hacer esto lo mejor posible, que se entendiera y que fuera entretenido, y el doctor me iba ayudando, no, eso no puede ser así, oh, eso podría ser así, podríamos llevarlo por acá, y lograr esto y que una persona externa, y para encima un doctor que estudió esto, lo entienda de una forma distinta, fue maravilloso, fue súper Maravilloso. gratificante. Hay planes de hacer una secuela, ¿no? El doctor cuando nos juntamos en las primeras reuniones dijo hasta 6 libros que se podían hacer historias largas. Todas las demás, las enfermedades son muy chicas, así, así que serían puras historias cortas. Te Pero forraste, son, ¿ah? te forraste entonces. Ojalá, pues, ojalá. Porque Buenísimo. sería maravilloso hacer esto, o sea, No, yo realmente me aparte encantó, que, me quita la batalla. buenísimo. Los detalles, no, está increíble. Está increíble. Aparte que estáis en un mercado que necesita justamente pedagogía, necesita conocimiento, y eso Sí, le da un valor extra. O sea, el ministerio puede comprar más ejemplares, se pueden usar como material educativo. No, encuentro que es el medio gol de Aurea y de ustedes. Muy inteligente, muy bien hecho. sí, de ahora realmente, porque ellos creyeron. Yo sinceramente pensé que esta cuestión lo iban a mirar, pero es que es otro cómic educativo, no, y mire, son como monos musculosos. No, así, yo lo imaginaba de los editores, porque los editores siempre miran y dicen, pero son de bonitos, esta cuestión no es súper, no. Y como que, oh, Es que te juro yo, ahí yo creo que eso marca la diferencia. Un editor que tiene instinto, olfato y no tiene prejuicio, como pasa en Aurea, versus otros editores que están llenos de prejuicios, llenos de maña, en fin. Es un mercado igual que ya conocemos. el cómic ya genera tu estigma de, pero son bonitos. Sí, Pero es no, que pero es que ¿cómo le explicáis a estas personas que viven en un mundo tan atomizado y que se juntan entre ellos y se premian entre ellos y se publican entre ellos? la burbuja, Sí, pues al final la son burbuja. puros aburbujados que no son capaces de ver más allá, pues. Entonces eso es lo bueno de editoriales como Aurea u otras de rúbrica independiente que te permiten justamente salir de esa zona segura y ver que hay mercado más allá posible, como este éxito editorial justamente de Aurea Ediciones, Inmuno. ¿Cuándo van a tener la segunda parte, querido Nitro? Hay que preguntarle al doctor y al cote. Cuando ellos me digan, ya, mira, tenemos la escaleta hecha, yo me porto igual. Tiro a dibujar. Así, yo ya lo estoy presionando. Ya me Vamos, dijeron vamos, 2 o 3 veces. vamos, Me han dicho 2 o 3 veces. Tranquilo, Nitro, tranquilo. Vayamos viendo qué pasa con el primer número. Todavía. El doctor dijo, yo tengo más o menos la historia armada, pero tengo que escribirla todavía. Cuando termine las clases me voy a poner a escribir y ahí vamos viendo. vamos. Ahí el doctor dice, Aurea fue capaz de mirar más allá. Son lo mejor, coincido. Son lo mejor, Aurea Ediciones. Tienen visión, además tienen, Y, no, y, tienen, y nos tienen han tratado como autores.
en ese sentido nos han tratado súper bien, súper bien. No es por menospreciar a la editorial donde he trabajado antes, pero Aurea realmente se ha portado súper bien. O sea, nos pasó una persona, nos contactó con una persona que nos ayudó a estar en medios y se preocupó de todo lo que es difusión, nos iba manteniendo al tanto, nos iba O manteniendo al sea, tanto cómo le iba y todo. O sea, eso hicieron contigo, ¿ah? Conmigo no. No, no, sí, espectacular, broma. Se portan espectacular. súper bien. Con todos los autores tienen un trato súper equitativo, súper igualitario. No hay otros más importantes que otros. Es un concepto bastante poco amable. O sea, esa amabilidad, ese buen trato no existe en otras editoriales. Eh, Sí, yo, a yo, mí di- yo realmente me dije, sorprendió, porque yo yo dije, estoy, voy a ¿no? apelar a otras editoriales, voy a apelar, sí, a las editoriales en esta, no, porque las pelo siempre, ¿cachai? Así cavo mi propia tumba. Pero sí, las voy a apelar. Las editoriales grandes son súper maltratadoras en general. Es que me imagino que mientras más grande tú eres un número hasta que seas un apellido. Ah, dice el doctor Daniel Elrich, hoy me puse a mirar las Ah, líneas de Inmuno 2. Tenemos la exclusiva, tenemos la exclusiva. vamos, vamos. ¿Están ya? Tenemos la exclusiva. Eso es súper bueno, amigos. Este es uno de los títulos más exitosos de ahora en 2021 y ya estamos pensando en la secuela. Inmuno de verdad ha sido un éxito editorial, su primera edición, que fue un tiraje muy grande, está agotada, está saliendo la segunda edición, y en este tiempo de Navidades, en este tiempo de regalos, y regalos que te sirvan y te hagan pensar, y que estén Y para todo público, justamente ¿ah? abrigados por la ciencia y el conocimiento y para todo público, es ideal, ideal. Qué maravilla, gracias por la exclusiva, Daniel Elrich. Muchas gracias. Bueno, querido amigo, lamentablemente debo llegar al fin de la conversación porque tengo que tomarme mis remedios y ya soy un anciano nerd que tengo que cuidar mi salud porque la Muy alergia me bien. tiene mal. Doctor, ¿qué puedo tomar para la alergia? Una broma, doctor. Es una broma. Estoy tomando loratadina y unas gotitas que me dio mi doctor Rino, así que todo bien. Oye, es un placer hablar contigo, de verdad. Pensé que iba a ser alguien no tan amable, no tan simpático. Tenía miedo porque no nos conocíamos. Así que fue una sorpresa, un deleite. Eres una persona súper Ay, cercana y amable. generalmente no Ayer soy así, ¿eh? venía con mucho. Sí, pues, por eso pregunté y me dijeron que eras muy pesado. Entonces, no, Sí, broma, broma, no, pero broma, generalmente broma. prefiero decir al tiro porque es que depende, si estamos trabajando, como que bajo mi nivel a una seriedad así como un poquito dura. Pero no se notó, ¿ah? No se notó tu bajo de nivel a una seriedad. Te recomiendo que veas Duna, si es que no la viste, está en HBO No, Max, es la película del año, yo. También veas una serie que se llama Fundación, basada las vi justamente las dos. en las novelas de Isaac Asimov. Muy bueno, me sorprendió. Muy buenas, sí. Fundación me sorprendió muchísimo. Y también y la estética, preciosa, preciosa. Y también te recomiendo que veas Race by Wolves, la última serie, una de las últimas series producidas por eh, ¿Criado Ridley por Scott, lobos? ¿No? creada por Lobos, que es full mundo Ridley Scott, así replicante, androide Ah, esa no la he y visto. otras cosas. No, muy buena, muy buena. Así que te quiero agradecer la conversación, de verdad, anota mis datos, anota mis contactos, me interesaría seguir hablando y tal vez hacer otra reunión más adelante, porque justamente creo que con Inmuno le están dando el palo al gato. Es notable, tal vez invitar al doctor, también invitar al cote, hacer una reunión más masiva y más entretenida. Sí, ojalá que sea así para poder sacar más material, porque realmente a mí me encantó este universo, o sea, y lo que hicimos es esto, o sea, yo le dije, pero si necesitamos otro órgano, pues yo puedo hacer el diseño, tú me vas diciendo que necesitas, yo puedo hacer el diseño. Me decía, no, si no necesitamos nada de eso. No, pero si tú lo boceteaste acá, porque tenía un montón de bocetos del doctor también, de los órganos y todo eso. Y yo, no, pero pues lo podemos, a ver, no, eso no lo vamos a necesitar. Ah, ok. Hombre, Realmente me encanta hombre trabajar ahí en entusiasta, hombre sí. entusiasta. Tu juventud es tu principal motor. Muchas Soy el más gracias por joven esta del grupo, así que sí. sí, Estaba viendo ahora. Soy el más joven del grupo. y eso es súper bueno porque necesitan un motor, un nitro, como tú. Oye, disfruté mucho esta conversación, te quiero agradecer montones, fue muy agradable y me despido de mis amigos de Aurea en otro episodio de Fuerza G la próxima semana. No sé si vamos el domingo, estoy tratando de conseguir un entrevistado que no puede el domingo,
que es de lujo también, así que se los confirmaré próximamente, pero no se preocupen que es un autor de ciencia ficción y nos va a servir para justamente hablar de la importancia de la ciencia ficción hecha en Chile, un género muy mirado en menos por la academia, los medios del duopolio y en fin, gente que no entiende que esto es un mercado súper instalado y por lo demás muy rico también. Muchas gracias, que estén muy bien ya. Muchas gracias, te pasaste. Chao, chao.